En esta tarde nos acompaña el maestro César Ernesto Ramos Mega, quien es licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ambas con mención honorífica. Es miembro certificado del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos electorales. En México ha tenido cargos directivos en el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ha sido consultor en voto electrónico para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha participado en proyectos de modernización electoral en apoyo a diversas autoridades de América Latina. Ha dado clases en varios cursos de posgrado, diplomados y talleres. Cuenta con publicaciones en diversos libros y revistas especializadas sobre la materia electoral. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Bienvenido a este conversatorio, maestro Ernesto Ramos Mega. Nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en este espacio de conversatorio con los posgraduados y en esta tarde nos da mucho gusto recibir al maestro César Ernesto Ramos Mega. ¿Cómo está, maestro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, maestro Teo. Encantado de regresar a otro evento más con el Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Un gusto estar contigo, amigo. No, pues al contrario, te agradecemos mucho. Sabemos que ahora con todas las actividades que tienes inherentes a tu cargo de consejero, pues debes estar bastante abrumado. Pero bueno, te agradecemos este espacio y quisiéramos pues entrar de lleno a este tema. Queremos preguntarte, maestro, en tu experiencia, ¿desde cuándo se ha implementado en la Ciudad de México esto del presupuesto participativo? Porque fíjate que yo, aún siendo conocedor del tema electoral, pues te soy honesto, no conocía yo a ciencia cierta todo lo que estaba pasando. No sé si tú nos puedas platicar un poco más, maestro. Sí, claro, el presupuesto participativo nace en la Ciudad de México en 2011 y consiste en un derecho de la ciudadanía en destinar o decidir cómo se va a destinar un porcentaje del presupuesto de las alcaldías para mejorar su entorno, para mejorar su comunidad. ¿Cómo funciona esto? La ciudadanía propone proyectos para la comunidad que pueden ser obras, servicios, mejoras de espacios, recuperación de espacios, temas culturales, temas deportivos incluso. Se hacen diversas propuestas. Estas propuestas pasan por un órgano técnico que se llama órgano dictaminador, compuesto por especialistas y funcionarios de las alcaldías. Y estas personas van validando cuáles proyectos pueden ser viables o cuáles proyectos pueden ser inviables. Los proyectos viables pasan a una boleta y estos se votan por los ciudadanos, ya sea a través de nuestra aplicación por internet o de manera física en una boleta en cada una de las mesas que instalemos. Los proyectos que más número de votos consigan son los que se realizan. Las alcaldías están obligadas a realizarlo y la ciudadanía sigue dando seguimiento a este proceso de realización hasta que se ejecuta completamente y entonces la ciudadanía recibe, o sea, hace realidad, digamos, desde el planteamiento original que un proyecto para mejorar la colonia hasta la ejecución final de la obra, servicio o proyecto ganador. Ese proceso de un año casi es en el que consiste el procedimiento del presupuesto participativo, mi estimado Teoca. Maestro Ramos Mega, ¿se hace también este proceso, debe hacerse cada año o cada 2 años, o cómo se genera estos espacios de temporalidad, sobre todo por lo que implica la logística de organizar la consulta? Sí, cada año se tiene que realizar y ejecutarse también. Hay una excepción que es en el año electoral. La ley nos dice que no podemos realizar un proceso de presupuesto participativo durante el año electoral.
y lo que se hace es el año anterior decidir los 2 proyectos que se van a realizar tanto en ese año como en el año siguiente, para que puedan, una vez decididos, puedan ejecutarse en sus distintas anualidades. Pero la decisión, digamos, este proceso de presentar proyectos y votarse, no puede hacerse en año electoral. Ok, maestro. Y bueno, y ya en esta parte Ahora, específicamente. maestro, si me permites comentar, Sí. yo creo que podría hacerse en año electoral. No veo hay por supuesto desconfianza de que puedan utilizarse o contaminarse con temas electorales los temas de participación. Esa no es mi opinión, yo no estoy de acuerdo, es lo que dice la ley y hay que obedecerlo, pero yo no vería mal que en el momento en que tengamos que hacer una elección de diputaciones, alcaldías, pues tengamos una boleta adicional para decidir proyectos de presupuesto participativo, ¿no? Nos sirve ahorrar en esos procesos, tiene una complejidad para el Instituto Electoral adicional, tiene una complejidad también para las y los ciudadanos, pero creo que puede realizarse y evidentemente la participación sería mayor. Sí, y realmente lo que comenta el maestro es cierto. Este proceso de hacerlo cada año trae como esta cultura precisamente que requerimos la sociedad de acostumbrarnos a decidir, porque realmente en México tenemos como mucho esta alienación de decir, no, pues es público, yo no me meto, ¿no? Y que decidan los de siempre, ¿no? O sea, la autoridad que está electa para estas circunstancias. Y de ahí la pregunta siguiente que yo te quisiera hacer, maestro, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿cómo está en la suficiencia presupuestal para lograr con certeza el éxito de esta consulta de presupuesto participo en este año? Porque, bueno, vemos que ha habido, o nos enteramos, ¿no? Que los órganos autónomos han tenido problemas ahora para conseguir sus recursos. ¿Cómo les ha ido al instituto, maestro? Sí, correcto. Lamentablemente también sufrimos un recorte dramático del presupuesto solicitado. Es un recorte sin precedentes, inédito. Ya habíamos tenido un recorte grave el año pasado, que era proceso electoral, pero en el recorte anterior quedó minimizado en realidad. Estamos hablando de que ahora nosotros solicitamos 1.900 millones de pesos y se nos recortaron 700, así que solo tenemos una bolsa de 1.200 millones. Evidentemente, con las tareas que tiene que hacer esta institución electoral para una de las metrópolis más grandes del mundo, el dinero es insuficiente, más aún si consideramos que 500 millones se destinan en números cerrados, 500 millones se destinan al financiamiento ordinario de los partidos políticos. Es decir, no pueden destinarse a las actividades ordinarias, por lo que el presupuesto real del instituto se reduce a 700 millones. Es una situación problemática, pero en el instituto tuvimos que hacer varios ajustes y solicitar una ampliación presupuestal. Una ampliación presupuestal de 198 millones, 199 aproximadamente. Creo que es una ampliación razonable para las finanzas de la Ciudad de México, para el tamaño de las responsabilidades que tenemos y el tamaño de la institución por una padrón electoral de 7.7 millones que demandan servicios, que demandan poder ejercer libremente sus derechos y libertades democráticos y de participación ciudadana. ¿Qué es lo que teníamos contemplado dentro de ese presupuesto? Pues además de organizar el presupuesto participativo, hay otras figuras relevantes que se pueden desatar, como las consultas ciudadanas, que están en la ley, pero no se han ejecutado aún porque no ha habido solicitudes en ese sentido, pero tampoco ha habido una difusión, me parece, amplia sobre ese derecho ciudadano. Yo creo que si las personas supieran que pueden desatar consultas ciudadanas y tienen los medios al alcance de su bolsillo, es decir, con su teléfono celular para hacerlo, que pueden acudir con nosotros para consultar algún tema fundamental dentro de su comunidad, de su colonia, por alguna política pública de una autoridad, entonces tendríamos unas mayores solicitudes de figuras de este tipo.
De cualquier manera, hemos tenido acercamientos de organizaciones ciudadanas, de vecinos y vecinas que desean hacer algún tipo, y pues eso lo tenemos que presupuestar también. Habíamos presupuestado también el tema de la revocación de mandato de la jefatura de gobierno. No hemos recibido ninguna solicitud aún, pero como puede darse, es un escenario que puede darse, pues estamos obligados como autoridad a presupuestarlo. Bueno, esos dos elementos tuvimos que sacarlos del presupuesto y ajustarnos, incluso recortar varias contrataciones de personal, reducir mucho varios servicios para poder destinar el dinero suficiente a este proceso de presupuesto participativo. Vamos a tener que instalar menos mesas que lo que se instalaba regularmente. Vamos a hacer ajustes en los papeles de las boletas y actas para que sean más baratos. Y por supuesto, lo que sí vamos a asegurar es que la ciudadanía tenga la posibilidad de emitir su voto, ya sea a través de nuestra herramienta de voto por internet o en papel, como están acostumbrados a través de los años anteriores, pero eso sí tendrán que hacerse los traslados a las mesas en las que puedan realizar su voto de manera física presencial, si es que desean hacerlo por esa vía. Muy bien, maestro. Pues y yo recuerdo que también tú siempre has sido un, te ha gustado mucho la idea, la innovación en la cuestión tecnológica, y ahora veo con gusto que mucho de la plataforma que ustedes tienen para este presupuesto participativo, pues se va a hacer realmente yo diría que el 99% de todo el proceso puede ser en línea. Con esta cuestión de lo presupuestal, sí se van a implementar los sistemas electrónicos y serán, dijéramos, certeros, tendrán la certeza necesaria para la ciudadanía, maestro. Sí, de hecho eso es una innovación que estamos haciendo para este proceso. Ya la ciudadanía puede hacerlo, pero no necesita hacer la entrega de formatos físicos, acompañados de dibujos de mapas o algo así para presentar sus proyectos de presupuesto participativo y dirigirlos a cada una de nuestras 33 oficinas distritales, sino que, como bien tú lo dijiste, se puede hacer por vía remota utilizando tecnología. Y esto es básicamente a través de su teléfono celular. Si ustedes tienen un teléfono celular inteligente donde puedan tener acceso a alguna red social que usan comúnmente, entonces pueden también entrar a nuestra página de internet, de registrar un proyecto ahí con las solicitudes, con los datos que se les requieren, describir el proyecto, cómo se beneficia a su comunidad y georreferenciar, esto es muy importante, dónde desean que se haga. Si es en un parque, en qué parque específicamente, entre qué calles y qué calles, o si es en una calle, por ejemplo, de qué esquina a qué esquina, o de qué número de casa a qué otro número de casa. Y después de ese registro de proyecto, también pueden votar por internet a través de nuestra aplicación, que está disponible, digamos, en las tiendas de Android o de iOS, para que puedan descargar en su teléfono. Hacen un preregistro en las primeras 2 semanas de abril y después del 21 al 28 de abril podrán votar por internet. Si aún así ustedes desean, maestro, por ejemplo, votar tradicionalmente, porque no quieren hacerlo por teléfono, pueden ir el 1 de mayo, buscar su mesa de votación, que esté la más cercana a su domicilio, y ejercer ahí su voto en papel de manera absolutamente tradicional. Nosotros tendremos ahí las boletas para eso, realizaremos el escrutinio y cómputo que corresponda, y después emitiremos los resultados de la votación junto con los resultados de la votación que recibimos por internet. Todo el proceso de registro de proyectos y del sistema de votación por internet es completamente seguro, es completamente amable para poder hacerlo a través del teléfono, y por supuesto también si tienen alguna duda, algún inconveniente, pueden contactarnos para que les ayudemos a resolver. Pero está diseñado de manera que pueda hacerse muy fácil, invirtiéndole, si tienen claro el proyecto que quieren hacer, con invertirle 20 minutos tienen de sobra para poder hacer formar parte de este proceso democrático de democracia participativa.
Sí, me pareció muy interesante. Incluso también señala el micrositio que alguna revisión respecto al proyecto que no fue considerado, etcétera, se puede hacer, o alguna inconformidad o algo, se puede Ujú. hacer en línea, ¿no? Entonces realmente me parece ya que es muy completo, muy robusta pues la plataforma que ustedes ya están implementando y que ojalá la ciudadanía la podamos utilizar. Incluso las sesiones de los órganos dictaminadores de cada una de las alcaldías son públicas y se busca que éstas puedan transmitirse en tiempo real para que la ciudadanía también desde su teléfono, en YouTube, por ejemplo, pueda darle seguimiento a esos procesos y ver cuando se está evaluando alguno de los proyectos propuestos, o incluso en varias ocasiones los órganos dictaminadores tienen pláticas con las ciudadanas, los ciudadanos que han propuesto proyectos, y algunas veces también hacen recorridos en las colonias para verificar efectivamente la viabilidad o no de algunos. Por ejemplo, si hay un muy buen proyecto de, digamos, un gimnasio al aire libre, una sección de juegos infantiles en alguna lote baldío, a veces hacen recorridos y verifican, por ejemplo, o revisión del catastro y verifican que sea un espacio público, porque si es un espacio privado, es imposible, y hacer un proyecto ahí no pertenece a la comunidad, no pertenece a la alcaldía, ni al gobierno, ni a alguna autoridad pública. Por lo tanto, no puede destinarse ese espacio para hacerlo, para hacer el proyecto, y sería inviable. Es un papel fundamental el del órgano dictaminador, compuesto por, te digo, estos especialistas, y de igual manera que puedan hacer el registro de proyectos y la votación, también pueden darle seguimiento a distancia a estas sesiones de los órganos dictaminadores. Correcto, maestro. Bueno, entonces tenemos que realmente el presupuesto ya fue asignado a cada una de las alcaldías. Las alcaldías ya por ley tienen que dar el porcentaje que me comentaba, maestro, que es el 4, no, Es algo el así. 3.75% este año, el próximo año 2023 será el 4% y se quedará en el 4% de ese año en adelante. Okay. Bueno, Estamos hablando, perdóname maestro, estamos hablando este año de más de 1.600 millones para toda la ciudad. no, pues es una cantidad muy importante. Entonces, ese 3.75 que le corresponde, dijéramos que alguien manda su proyecto, la comunidad se conjunta, se ponen de acuerdo, la colonia le toca la recuperación de un parque de un lado, luego del otro, etcétera. Se ponen de acuerdo, ustedes validan que efectivamente, bueno, ustedes no validan, sino su gente que ustedes dijéramos que organizan, ya la ciudadanía valida y ya se llega a que un proyecto es ganador. Mi pregunta, maestro, sería, ¿esto ya será vinculante entonces para la alcaldía o aún así podría, pues no sé, cambiarse o mandarse a otro ramo o cómo estaría la situación, maestro Ernesto? Es vinculante completamente para las alcaldías. Solo pueden ejercer ese presupuesto para los proyectos de presupuesto participativo. Necesitan además el visto bueno, la firma de ciudadanos y ciudadanas interesadas que pertenecen a los comités de ejecución y de vigilancia del presupuesto participativo, que se determinan en asambleas ciudadanas también organizadas por el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y a través de que tengan esas firmas de conformidad las alcaldías, entonces la Secretaría de Administración y Finanzas libera los recursos para que puedan ejecutarse, para que puedan pagarse con lo previsto destinado para el presupuesto participativo. No pueden utilizarlo en alguna otra cosa. Ahora, ¿podrían hacer modificaciones al proyecto? Podría hacerse en casos excepcionales. Por ejemplo, que el proyecto más votado sea inviable, ¿no? Por ejemplo, no pasó por una dictaminación correcta en el órgano dictaminador y efectivamente se solicita hacer alguna obra en una propiedad privada. Si al momento de empezar a ejecutar la obra, acercarse al terreno donde se va a realizar, la alcaldía verifica que es un lugar privado, un espacio privado,
está imposibilitada materialmente y jurídicamente para ejecutar el presupuesto participativo como fue ganado. Tendrán que hacer alguna otra labor para ejecutarlo. En algunos otros casos, por ejemplo, es probable que la ciudadanía solicite algún servicio, alguna obra, y la alcaldía ya la haya realizado con anterioridad. Entonces el presupuesto quedaría ahí, o el proyecto quedaría satisfecho. Es decir, pueden darse algunas hipótesis, todas estas hipótesis son excepcionales. Lo regular es que el proyecto que se elige se realice por parte de la alcaldía, se le rinda cuentas a la ciudadanía y de esa manera el presupuesto participativo se concrete. Muy bien, maestro. Sí, porque, por ejemplo, me tocó tener la oportunidad de asistir a alguna asamblea de un vecino que me invitó. Y bueno, escuchaba yo que, por ejemplo, las personas pues tenían mucha confusión respecto, por ejemplo, en este caso específico, maestros estaban hablando de que querían que les pusieran cámaras, ¿no? Cámaras para vigilancia, porque, y bueno, ya ahí sacaban una problemática muy compleja. Pero en términos generales, yo me preguntaba, bueno, ¿que no hay una partida ya para las cámaras que existen conectadas al C5? Entonces, bueno, me imagino que será todas estas cosas las que tendrán que evaluar ese comité que ustedes ya han designado en cada una de las alcaldías, ¿no? Sí, y es algo complejo el problema. El ejemplo que tú das es un muy buen ejemplo, porque bueno, a ver, la ciudad, no la alcaldía, pero la ciudad instala cámaras que se conectan al C5 para brindar seguridad a la ciudadanía y también para dar seguimiento a posibles actos contrarios a la ley. Sin embargo, pues no necesariamente tiene los recursos o puede hacerlo para instalarlo en cada esquina de la ciudad o en las esquinas que le preocupan directamente a la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía puede proponer esos proyectos y de hecho propone muchos proyectos en ese sentido que se vinculan con seguridad, con vigilancia, con videovigilancia de las calles para prevenir delitos o tener elementos para perseguirlos en dado caso. Y lo que sucede ahí es que, como tú bien estableciste, es importante que las cámaras por sí mismas no brindan el servicio, no brindan la seguridad. Tienen que estar conectadas a un centro de vigilancia, como el C5. Entonces, varios proyectos están dictaminados de manera que se instalen las cámaras para conectarse al C5 y la inversión consiste en eso precisamente. Pero en algunos otros casos se instalan cámaras y se conectan a otros centros más pequeños, tal vez de la alcaldía, en el cual se graba la información, pero no se le da un seguimiento como en el C5. Ahí hay un cumplimiento, digamos, del proyecto presentado de presupuesto participativo, pero no necesariamente los resultados son los esperados por la ciudadanía, porque no existe esta conexión con un centro especializado de vigilancia. Y hay otros casos que son creo que los menos deseables, que es la instalación de cámaras sin que estén conectados a ningún centro de datos, que por sí mismo no tiene una utilidad. Puede pensarse que el ver alguna cámara en algún lado puede inhibir una conducta delictiva, pero en realidad no está dando el servicio que se está esperando. Si la alcaldía llega en ese momento a descubrir, como en la reunión que tú tuviste, por ejemplo, que el presupuesto destinado o el proyecto como fue planteado consiste solamente en instalar cámaras sin una conexión y el presupuesto es insuficiente para hacer la conexión con el C5 o algún otro centro de datos, pues entonces sí sería razonable que la alcaldía pudiera aludir que es inviable ese proyecto en términos de los objetivos de la instalación de cámaras y los objetivos perseguidos por la ciudadanía, y ahí tendrían que buscar de qué otra manera podrían satisfacer esos servicios o necesidades ciudadanas. Sí, así es, maestro. Y fíjate que yo te quería comentar que a veces sí es muy importante. En esta ocasión,
pues coordinaba la reunión evidentemente el personal profesional del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero además sí estuvieron ahí las personas de la alcaldía. Sin embargo, bueno, fue un poco desagradable porque realmente el personal de la alcaldía pues no sabía nada, o sea, no tenía ninguna información. Entonces realmente pues tampoco el personal del instituto pues está obligado a eso, ellos llegan a coordinar y realmente la ciudadanía pues desconoce cuáles son aquellos rubros en los que podría invertirse, ¿no? Porque de repente empezaron a decir, no, pues vamos a arreglar la calle, ¿no? Y decía alguien, ¿no? Bueno, es que eso ya son vías primarias y esas corresponden a la Ciudad de México. Entonces, bueno, entonces ahí se armó toda una problemática y al final, bueno, ya empezaron a tratar de recuperar espacios, ¿no? Decían de la mismo cuadrante, un espacio de un lado de una esquina y después dicen al siguiente año la del otro, ¿no? Pero bueno, sí es muy interesante que pudiera ayudarse a veces las alcaldías, no a hacerlo, pero sí como a sugerir un poco a la ciudadanía, porque ellos son los que saben los números, ¿no? Y no solamente eso, sino es muy importante los tiempos del procedimiento del presupuesto participativo. Por ejemplo, esas discusiones que mencionas, ¿cuándo fue esta discusión o reunión a la que mencionas que fuiste? Hace 8 días, maestro Ernesto. Y estaban pensando en el presupuesto de 2022. Sí, en el presupuesto del 2022, sí, maestro. Sí, yo creo que esas discusiones son normales, son deseables además, que se enfrenten justamente a esos dilemas en este momento, antes de que se presenten y se voten los proyectos como tal. Pero el problema es que en algunas ocasiones nos ha tocado ver que esos problemas se intentan resolver una vez decididos los proyectos, una vez que ya están en la fase de ejecución. Y ahí hay un problema de organización, de metodología incluso, que es difícil de resolver. Qué bueno que se den esas discusiones en este momento, es cuando deben darse, es cuando tienen la posibilidad de ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Hay otra figura también que se llama recorridos barriales, que pueden acompañar a la alcaldía, funcionarios de las distintas alcaldías, a la ciudadanía, para ver cuáles son las necesidades de cada comunidad. Es importante que la ciudadanía, los vecinos y las vecinas se involucren en este proceso, además de las asambleas de deliberación que se realizan en este momento. Evidentemente, como tú bien lo dijiste, el Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene que hacer todo este proceso, tiene que garantizar estas libertades y derechos, pero no tiene la función de determinar técnicamente si alguna obra o un servicio es realizable o no es posible realizarlo, ¿no? Eso le corresponde tanto a la alcaldía como, en cierta medida, al órgano dictaminador. ¿Qué es lo que nosotros hicimos para mejorar esos procesos, para evitar de alguna manera esos dolores de cabeza en una etapa posterior del presupuesto participativo? Hicimos un proceso de asignación de órganos, de especialistas en órganos dictaminadores, donde agregamos una etapa de entrevista para que pudiéramos verificar el conocimiento y la experiencia en metodologías, criterios para la dictaminación de proyectos o políticas públicas de las personas que estuvieran ahí. A partir de eso, añadimos un requisito adicional también. Se les va a dar un estímulo a las personas que estén en todas las sesiones del órgano dictaminador sin falta. Si tienen alguna falta no justificada, entonces no recibirán ningún estímulo. Si tienen 2, entonces tendrán que retirarse del órgano dictaminador y entrará alguien de la lista de reserva. Esto lo agregamos porque estamos exigiendo un mayor compromiso de las personas integrantes del órgano dictaminador a hacer esas tareas de diagnosticar correctamente los proyectos propuestos por la ciudadanía. Muchas veces nos podemos encontrar con que una ciudadana o un ciudadano no están en contra de los resultados del órgano dictaminador porque creen que su proyecto es realizable, aunque los especialistas digan que no, y podrán impugnar, pero es mejor que se dé ese proceso antes de la elección y no después. Que hay casos en los que igual nos hemos encontrado, hay conflictos entre ciudadanas, entre vecinos y vecinas, porque finalmente, y la propia alcaldía, porque se ha votado un proyecto que es inviable desde el principio,
y se detecta que es inviable hasta el momento en que se va a ejecutar, cuando faltan 2 meses para que se acabe el año, ¿no? Entonces, para evitar justamente esas razones, le dimos un mayor exigencia al proceso del órgano dictaminador. Vamos a dar un seguimiento mucho mayor. Estamos dialogando con todas las alcaldías para que inviertan tiempo, esfuerzo, personal especializado de las propias alcaldías en las sesiones del órgano dictaminador y que tengamos, a partir del momento en que entren en la boleta o en las opciones que tienen para elegir la ciudadanía estos proyectos, sepamos que son viables si son electos desde un inicio. Ese es un elemento muy importante, que se den estas discusiones ahora, que lleguen a la boleta proyectos solamente con la certeza de que pueden ser ejecutados con el presupuesto, con el tiempo disponible en este año, y una vez que se resulten electos pueda satisfacerse y de esta manera manejar las expectativas de la ciudadanía. Estoy seguro que si la ciudadanía ve que efectivamente los proyectos ganadores se realizan, se hacen realidad, ¿no? en el espacio público, entonces el incentivo para seguir participando, para seguir involucrándose en maneras para mejorar a su comunidad y demandar servicios, va a ser mucho mayor y va a ser un mensaje muy positivo para estos tipos de mecanismos. Pues muy interesante, maestro. Realmente te felicito a ti y a todo el equipo de evidentemente, consejeros y todo el equipo del instituto. Por ejemplo, a mí me tocó ver en la sesión en la que pude estar presente, como de alguna forma incluso te decía yo de los funcionarios de la alcaldía que fueron enviados, pues algunas personas empezaron a hacer una serie de quejas, ¿no? De tipo reunión de tengo problemas de basura, etcétera, ¿no? Y ahí el personal del instituto muy sabiamente dijo, a ver, señores, vamos a aclarar, yo vengo a esto, vamos a dejar un tiempo posterior. Y bueno, fue muy oportuno, e inclusive a alguno de la alcaldía le dijo, bueno, estos proyectos van a ser supervisados por el instituto, que se cumplan, ¿no? Alguien planteó algo así, y muy acertado, ¿no? O sea, el personal, me imagino que va a ser un gran reto la capacitación de todos ustedes para entender cuál es la función como plataforma ciudadana del instituto, ¿no? Sí, porque muchas veces, a ver, siendo honestos, muchas veces el espacio, la puerta abierta que tienen los ciudadanos para demandar servicios o pedir información es el Instituto Electoral de la Ciudad de México, aunque no le corresponda. Seguramente es probable que encuentren puertas cerradas en otras oficinas, pero en nuestro caso, en el Instituto Electoral, en los distritos, en oficinas centrales, siempre van a tener las puertas abiertas. Evidentemente, no siempre tenemos las respuestas y en la mayoría de los casos no es nuestra responsabilidad, no es nuestro ámbito de atribuciones el resolver temas de ejecución de presupuesto participativo que tiene que hacerse no solo por las distintas alcaldías, sino en seguimiento a la ley, por ejemplo, de obras, de contrataciones también de la Ciudad de México, que no tiene que ver nada con los procesos electorales ni de participación ciudadana, que son atribución del instituto. Lo que hacemos nosotros con mucho gusto es orientar a la ciudadanía hacia dónde dirigirse. Por ejemplo, en el año pasado recibimos varias quejas, inconformidades y dudas sobre la ejecución del presupuesto participativo 2020 y 2021. Nosotros no podemos atender esas quejas, pero sí podemos canalizar y orientar a la ciudadanía para que se dirijan a funcionarias y funcionarios específicos dentro de la Secretaría de la Contraloría o la Secretaría de Administración y Finanzas, incluso dentro de los órganos internos de control de cada una de las alcaldías. Ahí es donde tienen que procesarse. Hicimos una labor importante de difusión en ese sentido. Se incrementaron las quejas, inconformidades, escritos incluso de dudas dirigidos a la Secretaría de la Contraloría gracias a esta labor de difusión y de información que hicimos en el instituto. Pero me parece importante aclarar que evidentemente tenemos limitantes y aún así buscamos alternativas, medios para que la ciudadanía pueda finalmente ejercer sus derechos y demandar, digamos, los servicios a las autoridades que correspondan.
Excelente, maestro. Bueno, y también quería yo preguntarte, aprovechando la ocasión, ¿qué está haciendo ahora el instituto para involucrar a todos los jóvenes, a los jóvenes de la Ciudad de México en estos procesos de participación? Mira, nosotros teníamos una campaña, planeada una campaña diversa con distintos recursos para llegar a los distintos sectores de la población. Le damos mucha importancia a los jóvenes, pero lamentablemente tuvimos que hacer serios ajustes con los recortes presupuestales. Sin embargo, seguimos con los recursos que tenemos a la mano con estos proyectos. Una parte es, por supuesto, entender cuáles son los medios de comunicación más comunes de este sector de la población. No van a necesariamente revisar las publicaciones que tengamos en Twitter o en nuestra página de internet porque no suelen consumir esos servicios, pero qué tal, por ejemplo, en redes sociales como TikTok o Instagram, en las cuales también hacemos publicaciones, difusiones. Hay proyectos incluso donde el instituto está generando memes, utilizando memes para promover la participación ciudadana. Hacemos videos, entrevistas directamente. Me ha tocado hacer algunas entrevistas en Cuauhtémoc y en Azcapotzalco, donde preguntamos a la gente su experiencia con el presupuesto participativo, que nos cuenten sus complejidades, los resultados que obtuvieron finalmente y si valió la pena el esfuerzo. Los resultados han sido muy positivos y buscamos que la experiencia personal de ciudadanos y ciudadanas con las cuales el resto de las personas habitantes de la Ciudad de México se pueden identificar, ¿no? Que conocen, que han pasado por este proceso, que no somos funcionarios o actores, las personas que se lo dicen o lo promueven, sino los propios vecinos y vecinas. A través de ese ejemplo es que creemos que puede servir para motivar una mayor participación y un mayor uso de estos mecanismos de participación ciudadana. Otra de la lógica, por supuesto, es la mayor participación viene de personas de 40 años o más en estos mecanismos de presupuesto participativo, y las personas de 30 años o menos pues tienden a usar menos los canales tradicionales, es decir, los formatos en papel, dirigirse a las oficinas del distrito, etc. Parte de eso también es que buscamos digitalizar lo más posible este procedimiento, que puedan acceder a todo a través de su teléfono celular, como acostumbran a hacer, pedir comida, hacer pagos en el banco, reuniones de trabajo, como lo estamos haciendo ahora, pero desde su teléfono, tomar clases. Este sector de la población utiliza mucho sus teléfonos para portátiles celulares para poder hacer este tipo de tareas cotidianas, y nosotros, al acercar este procedimiento a esa posibilidad de hacerlo todo a través del celular, buscamos que justamente incremente la participación de ese sector de la población. Estos serían, a través de estos mensajes que te digo, los distintos mecanismos como redes sociales y los procedimientos vía teléfono celular. Creemos que podemos tener una oportunidad de incrementar la participación y el interés de las personas jóvenes en esta ciudad. Sí, bueno, porque incluso, ¿no? Ustedes mismos lo han ahí señalado que en alguna parte del proceso, no recuerdo, decían que no importa que seas menor de edad, claro, no podrás votar, pero sin embargo sí puedes ser escuchado, ¿no? Pueden ser escuchados, pueden presentar proyectos también, es muy importante. No pueden votar, pero pueden presentarlos y pueden participar en las asambleas, como en la asamblea que tú tuviste y en las asambleas posteriores de ejecución, vigilancia y de seguimiento incluso. No, pues excelente, maestro. Pues te agradecemos mucho, maestro, este tiempo, maestro César Ernesto Ramos Mega, por acompañarnos, y quisiera yo que pues, nos dieras un mensaje final a toda la ciudadanía con este próximo proceso de mayo, ¿verdad? Que tendremos. Pues a la ciudadanía y a nuestros colegas integrantes del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados, me parece que es muy importante recordarles que es fundamental que participen en estos mecanismos. Es un derecho, una libertad, pero tenemos que ejercerlo,
que estos derechos que no ejercemos, que no demandamos, corremos el riesgo de perderlos, y eso sería terrible. Creo que con lo que he explicado, con los mecanismos que tenemos al alcance, si entran en la página del instituto, que es www.ism.mx, podrán ver que es relativamente sencillo registrar proyectos. Registren, pueden ponerse de acuerdo con sus vecinos y sus vecinas, o pueden hacerlo a título personal. Por ejemplo, todas las personas posgraduadas del colegio tienen una formación importante, yo creo que tienen un sentido también de cultura cívica, cultura democrática, que tienen, esta es una excelente oportunidad para demostrar, una excelente oportunidad también para aportar a su comunidad. Les va a exigir algo de tiempo, les va a exigir algo de dedicación, pero los resultados van a ser positivos. Pueden escribir proyectos antes del 17 de marzo en nuestra página. Después de las 2 primeras semanas de abril pueden registrarse para votar por internet. Pueden votar por internet del 21 al 28 de abril. Tienen una semana para hacerlo y eso que les va a tomar 5 minutos, 6 minutos hacer el proceso de votación dentro de una semana. Pero si son tradicionales, pueden ir el 1 de mayo a votar a la mesa que esté cercana a su domicilio, trasladarse ahí, tomar un papel, elegir la mejor opción que les parezca para que pueda ejecutarse. Después también, si lo desean, pueden darle seguimiento a la ejecución de las obras, estar cerca de las alcaldías y verificar que efectivamente lo que se propuso, se votó y se ganó, se ejecuta y se hace realidad antes de que termine el año 2022. Es una invitación, maestro Tejo, para que puedan acompañarnos en este proceso, puedan aportar a su comunidad y puedan ejercer sus derechos y privilegio, diría yo, del presupuesto participativo que muchas entidades en el país desearían tener y no lo tienen en este momento, como sí lo tenemos en la Ciudad de México y podemos aprovecharlo. Muchas gracias por la invitación, maestro, y quedo atento a las siguientes.